Ese día estaba preparándome para ir al gimnasio y curiosamente en otras ocasiones ya me habría ido a entrenar, pero ese día lo hice más tarde. Mi padre estaba en el salón viendo la televisión mientras yo estaba en el baño y dijo mi nombre. ¿Qué pasa?, contesté desde el baño. Yo pensé que había visto algo que quería enseñarme en la tele. ¿Qué quieres?, grité un poco más fuerte y nada, silencio. Yo me imaginé que estaba absorto con la noticia, así que fui al salón para ver qué quería que yo viese en la televisión. Y cuando crucé esa puerta, vi la mayor prueba que tenía la vida preparada para mí. Mi padre emitía un ronquido, como si su cuerpo estuviese peleando por respirar. Grité su nombre varias veces, pero no reaccionaba. Yo bastante rápidamente llamé al 112 y, bueno, a través del teléfono escucharon el ronquido y por lo visto era característico de una parada cardiorrespiratoria. Mandaron una ambulancia, intentaron calmarme, me dijeron que le pusiera en la posición de seguridad, en el suelo, y después de un par de palabras tranquilizadoras me dijeron que tenían que dejarme, que la ayuda venía. Vivíamos a 4 minutos del hospital, así que en teoría la ambulancia iba a llegar muy rápido, pero para mí se hizo eterno. También llamé a mi tío, que vivía justo debajo, y pensé que sería la ayuda más rápida. Yo estaba al lado de mi padre, notaba cómo su cuerpo seguía peleando por respirar, la posición de seguridad le ayudaba, pero de repente y muy claramente expiró su último aliento. En mi cabeza, realmente en ese momento, mi padre murió. No tenía ni idea de cómo hacer una reanimación cardiopulmonar, pero lo iba a intentar. Le puse boca arriba, le tapé la nariz, insuflé aire y justo entonces, como bendición, llamaron al timbre. Fui corriendo a abrir la puerta, era la ambulancia, subieron corriendo, empezaron a reanimarlo, estaba en el salón, me apartaron a la cocina y allí estallé. Todo lo que había contenido para actuar salió en forma de rabia, de llanto. Recuerdo golpear el suelo con fuerza. Estuvieron un rato largo intentando reanimarlo. Tan crítico estaba que no podían dejar de darle ritmo al corazón y decidieron llamar a los bomberos, sacarlo por la ventana en camilla porque tenían que estar reanimándole y no podían parar ni un segundo. Claro, en el ascensor no podía meterlo tumbado y por la ventana. Lo bajaron, se lo llevaron directamente al hospital, al quirófano. No recuerdo cuántas horas de operación fueron, la verdad que es que no tengo ni idea si fueron 1 o 10. Lo que sí que cuando salieron nos dijeron que le habían enfriado el cuerpo, le habían inducido a coma, que él seguía vivo, pero seguía muy crítico. Ese día algo cambió dentro de mí para siempre. Mi padre nació en 1959. Se crió yendo y viniendo de Pamplona y Arteta, el pueblo de mi abuela. En Pamplona mis abuelos llevaban la posada Orbaiceta, que con los años ese negocio se pasó a llamar el Bar Museo y ha sido de toda la vida un bar muy conocido por el ambiente, la juerga, los pinchos y el mítico frito de huevo que mucha gente de aquí conoce. Ellos vivían justo encima del bar y claro, mis abuelos trabajaban un montón, entonces mi padre pasaba mucho tiempo en Arteta. A los 7 años fue cuando empezó su historia con los hospitales. Mi abuela se la llevó a Barcelona, a Bélgica, buscando respuestas. Y lo que tenía estaba en los riñones. Después de una infancia con más visitas al hospital que el resto de niños, con 14 años empezó la diálisis. Pero eso no le impidió a él vivir. Él jugaba a la pelota, esquiaba, hacía motocross. Terminó los estudios superiores en maristas y obviamente empezó a trabajar joven, como hacían casi todos entonces, en el bar familiar, obviamente, y en realidad aquel bar realmente sería todo para él. Durante los años de la diálisis leyó cientos de libros, algo yo creo que me ha pasado. Y eso estoy seguro que sumó mucho al hombre tan listo que yo conocí y tan creativo. Las enfermeras decían que vieron crecer a un niño y hacerse hombre ahí dentro, porque pasó tiempo. Y es que estuvo años esperando una llamada que le dijera que tenían un riñón para él. Llegó 8 años después, de los 14 a los 22. A los 22 años le trasplantaron y ese riñón le dio una vida entera. A los 24 años conocí a mi madre y decidió que sería la mujer de su vida. Yo nací en el 89 y mi hermano en el 93 y tengo un recuerdo, y las fotos lo confirman, de que cuando éramos pequeños
tenía tiempo para jugar con nosotros. Recuerdo cómo jugaba en campañas que hacíamos en mi cuarto o con mi tortuga peluche enorme, pero con los años y de forma camuflada, el trabajo le fue ocupando más espacio y para nosotros quedaba menos tiempo. También crecían los resultados, el bar funcionaba muy bien y bueno, sinceramente a nosotros nunca nos faltó de nada en casa. Hasta aquel día él era parte muy importante de ese timón del barco, del negocio, y el negocio marchaba muy bien. Hasta que en 2008 llegó la crisis y con ella el estrés que le supuso ver cómo se torcían un poquito las cosas. Bueno, sus hábitos eran los típicos de hostelería. Fumaba, tomaba un poquito de alcohol, comía de todo y seguramente comía demasiado. Y cuando el contexto complicó esa crisis y llevó su estrés al límite, su cuerpo dijo basta. En ese espacio de tiempo, desde que nací hasta que pasó, yo vivía tiempos más fáciles. Siempre he sido un chaval alegre, con muchos amigos y una familia espectacular. Y de hecho, desde pequeño sentí el afecto de mis padres, tanto que yo creo que a día de hoy eso es lo que hace que tengo ese instinto natural con los pequeños. Recuerdo veranear siempre en Peñíscola, siempre era después del palizón que le suponían los Sanfermines a mi padre, y lo de palizón lo entendí yo cuando me tocó vivirlo a mí años más tarde. Pero él llegaba a las vacaciones para darnos todo como siempre. Las navidades eran también especiales. A mi madre le encanta decorar la casa, nos juntábamos un montón de familia y siempre había muchos regalos para nosotros. Aunque bueno, yo soy de los que cumplen años cerca de Navidad y sigo pensando que los regalos realmente no son el doble. Después de jugar unos años al fútbol cuando era un canijo, probé deportes como el baloncesto, el karate, el atletismo, pero no duraba mucho. Duré un poquito más en el fútbol, pero en lo demás no. Y hubo una época que me marcó bastante, porque pasé la mononucleosis, la famosa enfermedad del beso, y mira que yo no recibía besos. Estuve unos 3 meses prácticamente sin salir de casa y cogí bastantes kilos, que esos kilos se quedaron conmigo bastantes años. Con el tiempo lo que más me enganchaba era el ordenador. El juego se llamaba Tibia Online y era adictivo. Soy de los pocos que puede decir que ha tenido 3 veces apendicitis, que la gente cuando me escucha no se cree, pero yo me ingresaban para operarme al día siguiente y me decían que se me había pasado. La segunda vez es que haciéndome una ecografía se fijaron que no tenía riñón ahí donde estaba el apéndice, no había riñón. Y claro, con el historial de mi padre del trasplante de riñón y tal, saltaron muchas alarmas. Pero resulta que al final no había mayor problema, yo nací así y le llamo mi super riñón. Lo que me hace ser super persona es mi super riñón. Entonces en la adolescencia pasaba mucho tiempo delante del ordenador, no me movía tanto y comía fuera de casa fatal, muchísimas chucherías. Yo me llevaba muy bien con las chicas, pero no ligaba. Y cuando se acercaba a la universidad yo me pintaba esas películas que las películas americanas ponían ahí como que iba a ser, y resulta que en esa época había un amigo que le llamamos Cirus, estaba mazao, era mejor a los videojuegos, sacaba mejores notas y encima el cabrón ligaba. Entonces empecé a entrenar con él y un grupo de amigos en la Raona. Y como casi cualquier adolescente yo creo, no quería pasar mucho tiempo con mis padres y tampoco me di cuenta de que mi padre trabajaba cada vez más. Tampoco era consciente de todo lo que hacía por nosotros. En el fondo sí que he notado siempre que me apoyaban y siempre me han dejado probar cualquier cosa, desde comprar una puñetera trompeta con el pastizal que eso es, para que solo la usase 3 meses, hasta mis animados cortes de pelo que sabían que no me quedaban bien, pero oye, me daban opciones. Y realmente mi padre no era de tener conversaciones profundas conmigo, nunca lo ha sido, pero me enseñaba con el ejemplo, siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo. Si yo estaba dispuesto a aprender, él me mostraba la lección y si no, como veo yo hoy, él proveía y protegía. Recuerdo cuando empecé a entrenar, que ya empecé a ver los cambios en mi físico y también en cómo el mundo interactuaba conmigo. La gente me hablaba diferente, me miraba diferente y aunque me tardé en dar cuenta de eso, algo empezó a cambiar. Empecé a ligar un poco más, aunque primero se dieron cuenta mis amigos y con el paso del tiempo yo, y luego fui entendiendo que había solucionado yo una necesidad interna muy importante con la proactividad y eso me dio una autoestima increíble. Así que eso hizo que me enganchase al gimnasio. Un día cualquiera iba a entrenar, iba con retraso, me estaba preparando el baño y la vida, de golpe, me ascendió de niño a hombre.